Despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Oh, oh, Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Oh, oh, Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Cada día. Hoy queremos darte toda la gloria porque tú has sido fiel, tú siempre has sido fiel y eso es lo que queremos cantar hoy a ti, Jesús. Tú siempre has sido fiel, Dios. Dale gracias a Dios. Te alabamos, Jesús. Si tú hoy estás contento, levanta tus manos, levanta tu voz y dile gracias a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a
cantemos, Jesús. Alzo mis ojos a ti, alzo mis ojos a ti, autor de mi fe. Alzo mis manos a ti, alzo mis manos a ti, Dios te buscamos, Dios te buscamos. Danos limpio corazón, danos sed de Señor, de tus aguas. Para ti, por ese desierto que hoy estás atravesando. Dios, yo quiero escucharte, Jesús. Fluye en mí, Dios, es lo que pido hoy. Ríos en el desierto, que fluyen ríos en el desierto. Y trae vida. Dilo una vez
Muy buenos días a toda nuestra amada iglesia y a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de las redes en Casa de Alabanza y YouTube. Pues es nuestro anhelo que en este tiempo nosotros podamos recibir más de la palabra de Dios a través de su enseñanza, nosotros podamos adquirir conocimiento y sabiduría para todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas y nuestras familias. Y pues bien, antes de compartir la palabra en esta mañana, déjenme compartirles que estamos involucrándonos como iglesia en una convocatoria mundial que se está haciendo de oración e intercesión. Yo creo que todos nosotros hemos visto y tenemos conocimiento de las noticias que se están corriendo a través de las redes de los diferentes lugares en donde esta enfermedad ha golpeado muy duramente, y pues hay una urgencia de que la iglesia despierte a la oración y a la intercesión. Yo sé que de manera personal estamos orando, pero es mejor estar unidos en un movimiento común. Y en este tiempo se está convocando a las iglesias. Hay más de 18 países que se están involucrando en esta iniciativa. Y bueno, dentro de esto pues se encuentra México. Y no solamente México, sino también está Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, España, Italia, Perú, Guatemala, Panamá, Uruguay, Chile, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Nicaragua e Israel, y los que se están sumando durante este tiempo. Yo creo que es importante que nosotros veamos la dimensión de lo que estamos buscando lograr. Estamos buscando que más de 1 millón de creyentes estemos en oración y en intercesión a través de la red, y que estamos unidos con un mismo propósito. ¿Cuál es este propósito? El clamar a Dios para que Dios perdone y sane, nos perdone a nosotros y sane nuestra tierra. Esto es lo que nosotros estamos buscando, el rostro de Dios. Y bueno, esta intercesión lo vamos a estar haciendo en estos días, del 8 al 11 de abril. Vamos a estar buscando el rostro de Dios. A México le tocó estar iniciando el día 8 junto con otros países. Vamos a estar 72 horas de ayuno y de oración. El día 8 de abril a las 5 de la tarde vamos a estar unidos. A partir de ese momento nos vamos a estar conectando. Pero usted puede hacer su ayuno desde la mañana, o puede hacer un ayuno de mediodía. Si no está acostumbrado a hacer un ayuno de todo el día, pues ofrezca un ayuno de al menos de mediodía para estar buscando el rostro de Dios. Durante estas 72 horas estamos haciendo una cadena de oración a través de los países, y tú puedes participar durante estos 3 días. Si tú quieres estar ayunando en la forma que Dios te esté indicando, pues puedes ofrecerlo a Dios. Pero es importante que nosotros nos conectemos el día 8 a las 5 de la tarde para nosotros estar unidos en esta intercesión. Vamos a dejar el link en donde tú puedes entrar a la página de este mover, que se llama unclamor.org. Entonces busca www.unclamor.org y ahí puedes encontrar más datos, más informes acerca de cómo se va a estar llevando a cabo. Nosotros como Casa de Alabanza nos vamos a unir a las diferentes iglesias en México en este día a las 5 de la tarde, y vamos a estar intercediendo, buscando el rostro de Dios. Y nosotros anhelamos que tú también te unas en este tiempo, porque reconocemos que es un tiempo difícil y es un tiempo que necesitamos que Dios intervenga y toque en nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para comenzar esta palabra en este día. Yo le invito a que ahí en su lugar, donde quiera que se encuentre, cierre unos momentos sus ojos y vamos a aclamar al Señor. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque tu palabra y tu dirección nos guía a cada uno de nosotros, a que podamos, Señor, encontrarnos
contigo, Señor. Tu anhelo es que nosotros aprendamos en todo momento a confiar en ti y a reconocer que tú eres Dios, Señor. Si nosotros confiamos en ti, Señor, sabemos que en nuestras vidas, Señor, podemos encontrar aquella seguridad y aquella paz y tranquilidad que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Sabemos, Señor, que se están viviendo tiempos difíciles a través de las naciones, pero reconocemos que tú eres mayor, Señor, sobre toda circunstancia que pueda existir afuera en el mundo, Señor. Clamamos a ti, Señor, en esta hora para que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo y hables una palabra, Señor, que pueda ser de ayuda y de bendición a cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Te damos muchas gracias y nos sometemos a tu guianza en esta hora, en tu precioso nombre, Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27, y vamos a buscar el versículo 13. Hechos 27, 13. Las Escrituras relatan el momento en el cual Pablo se está trasladando, apelando a un juicio con el César. Es transportado a través de la mar en un barco junto con otros prisioneros, y durante este tiempo se había levantado una gran tormenta que los había sorprendido y ellos se encontraban en esta circunstancia. El versículo 13 dice que ellos creían que podían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, y partieron y navegaron junto a la costa de la isla de Creta. Versículo 14, pero poco después un viento huracanado del nordeste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podíamos mantener el barco, declara la Escritura, de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él, y pasando por detrás de una pequeña isla llamado Cauda, donde el viento no soplaba con tanta fuerza, y con mucho trabajo logramos izar el bote salvavidas. Una vez a bordo, reforzaron el barco con sogas, y luego que, como tenían miedo de encallar, los barcos de arena llamados la Sirte echaron el ancla flotante y se dejaron llevar del viento. Al día siguiente la tempestad todavía era violenta, y así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco, y al tercer día con sus propias manos arrojaron también el aparejo del mismo. Durante muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la tempestad que nos azotaba habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Imagínate este episodio en el cual Pablo y todas las personas que estaban acompañándole y los marineros de esta nave se encontraban en un momento difícil en el cual el barco estaba sufriendo a causa de esta gran tormenta. Ahora todos nosotros vemos estas historias como hacia atrás, hacia el pasado, pero es interesante cuando nosotros mismos nos encontramos en medio de una tormenta. Nosotros tenemos que reconocer qué son las cosas que se mueven alrededor de estas circunstancias. Y ahora Pablo se encontraba en medio de ellas, como cualquiera, como tú, como yo, podríamos encontrarnos en una circunstancia que es adversa y muy difícil. Bien, sin embargo, durante este trayecto que les había sorprendido la tormenta, en ese momento los marineros estaban luchando para mantener el barco a flote. Ellos se esforzaban y luchaban contra la tormenta, buscando encontrar seguridad en el barco. Ahora ellos hicieron todo lo humanamente posible para mantenerlo a flote. Yo creo que todo el conocimiento que ellos tenían y las sogas que manejaban y todo el entendimiento que les proveía su experiencia, su astucia, finalmente se dieron cuenta que no podían sostener el barco durante mucho tiempo. Entonces ellos tuvieron que tomar decisiones drásticas, y parte de las decisiones era aventar por la borda todas las provisiones y todo peso muerto y todo aquello que llevaban en un momento dado en la embarcación, deshacerse de él para que el barco no se hundiera, sino que navegara ligero.
Ahora, hay tiempos en los cuales las cosas que son más importantes son las que nosotros tenemos que reconocer en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Cuestiones como la familia, esos son muy importantes de entender que es lo principal, antes que incluso las cuestiones que son materiales, económicas y de otra índole que toman un carácter más secundario, no tan prioritario. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en los tiempos críticos, en momentos muy difíciles, pues todo esto es usable para poder pues aligerar la carga. Ese es el punto, ¿no? A fin de que finalmente lo que es importante siga adelante. El día de hoy observamos alrededor del mundo mucha gente que está sufriendo, familias han perdido seres queridos, y esto es muy triste en gran manera. Nos estamos dando cuenta que hay mucho dolor, hay intrigas en los gobiernos, hay palabras que se dicen y hay otras que no se pueden sostener, hay situaciones que se manejan y está causando zozobra en muchos corazones. En los tiempos estos que se viven, gracias a Dios aquí en México apenas está comenzando, pero otros países que van por delante lo ven más difícil. Hay desempleo, hay hambruna, hay situaciones de desesperación, hay gente que lamentablemente ha fallecido incluso dentro de su propia casa y no hay forma de ayudar. El gobierno está rebasado en muchos tipos de este tipo de cuestiones. Entonces nosotros tenemos que ver qué es importante en todo esto. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que ver es que sobre todas las cosas Dios tiene que ser el centro de nuestro sostén. Si nosotros desplazamos el centro de nuestro sostén por dar lugar y prioridad a otras cosas en las cuales pues quizás en otro tiempo es bueno sostener, pero desplazas a Dios, que quién es el que te puede salvar, quién es el que puede socorrerte, es el que puede ayudarte, sabes, estamos cometiendo un gran error. Él es lo principal que en nuestra vida nosotros tenemos que guardar en fidelidad y en buscarle con un temor reverente, sabiendo que eventualmente esto podría alcanzarnos a nosotros. Es lógico que en esos tiempos de dificultad los responsables de familia buscan de alguna manera sostener su hogar adelante y buscan esforzarse y buscan de alguna manera reforzar los amarres para sostener su barca personal, su barca familiar, que siga a flote. Pero hay tormentas, como dice la escritura, esta escritura que acabamos de leer, que son tan difíciles que a pesar de nuestros mayores esfuerzos no es posible sostener. Es decir, la fuerza de la crisis es mucho más superior que nuestro recurso humano, aunque tú des el máximo. Ellos en esta embarcación se dieron cuenta que no iban a poder salvar la nave. Hay tormentas entonces en las cuales podemos perder todo, y desafortunadamente, como en el caso de ellos habían perdido su sentido de orientación. Los marineros utilizaban la posición de las estrellas para poderse orientar, pero en medio de la tormenta y extendiéndose la tormenta, pues ellos no podían orientarse. Cuando una persona se encuentra en crisis y no sabe cómo salir adelante, su recurso fue rebasado, muchas veces su orientación también empieza a resquebrajarse, no sabe qué hacer, por dónde empezar o cuál guía tomar, porque su sentido de orientación estaba basado precisamente en su esfuerzo, en su recurso, pero al no ser suficiente esto, su sentido de orientación queda quebrado. Y es aquí en donde todos ellos
se encontraban bajo desesperación, esa ansia que les invadía a ellos por no saber qué hacer y por dónde ir o qué poder realizar. Pero vemos a Pablo en una condición muy diferente. Contrario a lo que ellos, que habían perdido toda esperanza de salvación, Pablo se encontraba en un asunto más descansado. Pablo tenía la principal y segura esperanza. Él tenía una confianza en la palabra de Dios. Toda seguridad humana nunca podrá ser comparable con la seguridad que te provee escuchar la voz de Dios. Sí, escuchar la voz de Dios, su palabra que infunde en nosotros el aliento y el sostén que necesitamos. La voz de Dios nos imparte fortaleza y ánimo, nos brinda seguridad, paz y esperanza que necesitamos. Por eso durante el tiempo difícil es necesario que nosotros estemos escuchando la dirección de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Esta misma voz que le proveyó a Pablo esta seguridad es la misma voz que va a poder proveer a tu vida esta seguridad, esta confianza y la orientación que necesitas aún a pesar de la tormenta, porque tú vas a tener la orientación por el Espíritu de Dios. En el versículo 21 de aquí de Hechos 27 dice que llevaban mucho tiempo ya sin comer. Habían tenido un tiempo de abstenerse de los alimentos, aunque sí había alimentos, pero ellos estaban reforzándose para extendiendo su tiempo, porque ellos no sabían todavía lo que tenían por delante y tenían esta reserva de alimentos, pero no los habían tocado. Pero Pablo se levantó en medio de todos ellos y dijo: señores, mejor hubiera sido que me hubieran hecho caso y no salir de Creta. Así habíamos evitado estos daños y estos perjuicios. Pero ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de vosotros morirá, aunque el barco sí va a perderse. Hace un tiempo atrás de este momento, Pablo les había dicho que no deberían de zarpar, porque obviamente Pablo tenía un contacto con la voz divina, la voz de Dios. Sin embargo, ellos no hicieron caso de lo que Pablo les estaba aconsejando. Y ahora que se encontraban en una circunstancia aún más difícil, ahora Pablo se levanta y apela a aquel consejo sabio que se había dado tiempo atrás. Y ahora les da una nueva palabra, un nuevo aliento, en donde les hace entender que precisamente ellos van a salvar la vida, pero que el barco se va a perder. Entonces ahora la atención de todos está puesta en Pablo. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a aquellas cosas que no queremos perder, sobre todo aquellas cosas que nos han costado tiempo, pero llega un momento en el cual pues es necesario, tienes que hacer un sacrificio, tienes que desplazar esas cosas por aquellas que son más importantes. Puede llegar a ocurrir un momento en el cual tenemos que reconocer que hay que valorar o poner en una balanza lo que más nos importa de aquello que sí fue importante en su tiempo, pero que ahora hay que sacrificarse. Pablo se encontraba en un momento en el cual él se sentía seguro mientras los demás no se sentían seguros. Los otros tenían que tomar las decisiones de, bueno, vamos a tirar estas cosas que nos eran útiles, pero ahora la barca se va a perder. Y Pablo les está dando un consejo sabio. Les está animando para que coman. Les está diciendo, es necesario que se alimenten porque todo esto se va a perder. Y ya no tiene caso que sigan manteniendo el ayuno. ¿Cómo podía Pablo estar hablando de esta manera
cuando los demás estaban todos desorientados y no sabían del futuro. Pero Pablo se encontraba en una condición que decía, yo tengo una seguridad. En el versículo 23 dice la explicación. Pablo les está diciendo, anoche me apareció un ángel enviado por Dios al que pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque has de presentarte ante el César. Y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que van contigo en el barco. Por tanto, señores, animo, porque tengo confianza en Dios, les decía Pablo, y estoy seguro de que estas cosas sucederán como el ángel me dijo, y sin duda seremos arrojados a alguna isla. La seguridad que tenía Pablo provenía del trono de Dios, provenía del mismo corazón de Dios. Su seguridad también derivaba de que él estaba bien ubicado a quien estaba sirviendo. Es decir, él había escuchado de Dios que él tenía que testificar ante el César. Él tenía que llevar la palabra a donde estaba César, y por eso, por ese propósito que se encontraba más hacia adelante, este tiempo difícil que estaba viviendo lo iba a brincar. Finalmente él iba a saltarlo, porque su propósito se encontraba más hacia el futuro, y él estaba anclado en esta palabra que estaba escuchando. Y luego agregó la voz de este ángel que había sido enviado por Dios. Y por esta causa han sido concedidos todos aquellos que están contigo. Es decir, todas estas personas que, aunque no temían a Dios, estaban encontrando gracia de ser salvados en ese tiempo por causa de Pablo. Es aquí donde nosotros debemos de asentar el propósito del creyente en medio de la crisis. El propósito del creyente en medio de la crisis no es que él mismo esté seguro, sino que él sea el medio por el cual otras personas que se encuentren alrededor alcancen la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente está seguro en Cristo. Como habíamos explicado en la semana pasada, el creyente no tiene que encontrarse en temor. El creyente tiene que tener la seguridad de que vive para Dios. Si Dios lo recogiera, está en manos de Dios. Y si Dios le permitiere la vida, está en manos de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar descansando en esta seguridad. Pero entonces, ¿por qué Dios nos mantiene o nos permite que vivamos también en tiempo de crisis? Pues para que nosotros podamos tocar la vida de otras personas. Pablo se encontraba en esta barca en medio de la tormenta, y él estaba manifestando hacia los demás la paz que el mundo no puede dar. Una paz que solamente proviene del corazón de Dios, por haber escuchado a Dios. Y Dios le decía que él tenía que testificar con el César. Este era el propósito de Dios con Pablo. Y por esta razón entonces los demás iban a vivir. Dios le está permitiendo entonces ser un medio por el cual las personas a su alrededor van a vivir la gracia de Cristo. Es importante entonces nosotros que empezamos a asimilar esto. Vamos a pasar por un tiempo de crisis. Dios puede librarte durante todo este tiempo, y tú vas a saltarlo porque hay propósitos de Dios eternos en ti más hacia adelante. En esto ten seguridad. Pero también durante este tiempo tú eres luz y tú eres testimonio a todas aquellas personas que se encuentran alrededor de ti. Ahí es donde nosotros debemos de proveer la palabra de Cristo para las vidas de estas personas. Busquemos entonces el escuchar la voz de Dios. Busquemos entonces oír la voz de Dios. Ten confianza en Dios. No hay nada en la tierra que pueda proveernos de mayor confianza que solamente el Señor. Si Dios dijo, Dios hará.
ten esta seguridad. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios va a hacer aquello que Él dijo que hará. Entonces, si hay propósitos eternos y la palabra enseña que hay cosas por venir, ten la seguridad de que la iglesia sobrevivirá este trago amargo y seguirá adelante. Tenemos que descansar en esto. Pero es importante que escuchemos el día de hoy cuál es el rema de Dios para tu vida. Cuál es la palabra viva y activa que Él provee a tu vida para ti y para los tuyos, para que tú puedas vivir con esa confianza y con esa seguridad. Que tú vayas adelante, así como lo vivió Pablo, que escuches la palabra del Señor para tu vida, el propósito que tú tienes que hacer en este tiempo, para que entonces hacia el mañana tú estés llevándolo a cabo y entonces vivas en esta plenitud y en esta confianza. Una vez que el cristiano está seguro, porque escuchó la voz de Dios, vive en esta plenitud y vive para dar esperanza a aquellos que no tienen ninguna. Que Dios les conceda salvación a través de ti, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Que Dios conceda salvación a las vidas de estas personas. Porque el que es el único y suficiente Salvador es el Señor. No es la microeconomía, no es la macroeconomía de una nación. No son las decisiones inteligentes de los hombres. No es ni siquiera el que se borre de esta tierra este virus que ha caminado entre las naciones. No. Lo único en lo cual nosotros podemos tener una segura confianza es que en Cristo es el que ama a la humanidad de tal manera que dio su propia vida, y que nosotros podemos tener la seguridad de que ahora Dios le ha provisto a Él de una gran salvación para todo aquel que cree en Él. Entonces, nuestra confianza debe estar depositada en esto. Amados, este es mi anhelo y mi deseo, que cada uno de nosotros escuche el consejo de la palabra de Dios de una forma directa. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Y esa palabra es la que te va a sostener y es la que te va a dar la guianza. Te va a dar una esperanza más firme que todo el recurso humano que tú puedas tener. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad en la cual tú nos das una palabra de aliento, una palabra en la cual nosotros podemos confiar en ti, Señor. Una firme esperanza, Señor. Porque cuando escuchamos tu voz, tú impartes en nosotros la fe y el aliento que necesitamos para seguir adelante. Nos has hablado para que nosotros estemos previstos, Señor, de todo lo que sucederá. Pero también entendemos, Señor, que es tu palabra la que nos va a sostener. Por tu palabra la iglesia es sostenida, Señor. Ahí en el lugar donde nosotros nos encontramos, estamos seguros en ti, Señor. Cuando nosotros buscamos tu rostro y escuchamos tu voz, tenemos esta confianza, Señor, para nosotros y para los nuestros, Señor. Padre, sobre todas las cosas, Señor, bendice a tus hijos durante este tiempo, Señor. Te estamos agradecidos por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos brindas, Señor, y te levantamos la gloria de tu nombre, Señor, en esta hora. Cristo Jesús, tu nombre es nuestra confianza, Señor. Amén y amén. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré. Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior ardiendo está salvado.